Al Muy lado bien, de compartir ya, pantalla. ya, sí. Estamos grabando esta conferencia sobre dolor de cabeza. Vamos a compartir pantalla para comenzar. Esta es. Entonces, eh, estaba mencionando que las personas en algún momento de su vida van a tener un dolor de cabeza, eh, que puede ser leve, moderado o severo. Sin embargo, hay personas que en algún momento que dicen que nunca ha tenido un dolor de cabeza en su vida. No es lo usual, no es lo frecuente, porque nos puede doler la cabeza por diferentes causas. El 12% de los adultos en algún momento va a tener una cefalea y según la Organización Mundial de la Salud, en el 2001 reconoce la migraña como tal, la migraña, solo entidad, como uno de las 20 enfermedades discapacitantes que producen discapacidad, que producen invalidez. ¿Cuál es la invalidez de una migraña intensa y fuerte? Que el paciente tiene que ir a la emergencia y no puede trabajar y pierde un día de trabajo o 2 días de trabajo o 3 días de trabajo. Ya eso es una discapacidad. Eh, y sucede muy frecuente. Por lo tanto, en Estados Unidos las pérdidas de la migraña se calculan en billones. Y ahí habla de 19 billones. Son 19.000 millones de dólares. Ahí está incluido todo lo que es el ausentismo laboral, el hecho de que ese individuo dejó de trabajar, de que hubo que buscar un sustituto para su trabajo, de que vino la emergencia, de que utilizó los recursos sanitarios, de que tuvo que hacerse estudios del lugar como tomografía o otros estudios, de que hay que pagar la emergencia, de que hay que pagarle al médico y de que hay que pagar la medicina que se le prescribe. Todo eso usted lo junta y es una carga monetaria alta. Y por eso la OMS considera la migraña como tal, como una discapacidad en los casos que provoca esto. No todo el que le duele la cabeza es una migraña. La migraña es una de las causas más frecuentes por la que los pacientes acuden con cefaleas recurrentes crónicas. Pero el hecho de que un paciente tenga dolor de cabeza no quiere decir que sea migraña. Para hablar de migraña tiene que haber algunas características clínicas que la discutiremos en breve. Aquí dice que la prevalencia mundial de cefaleas en los adultos ronda el 50%. En este caso, prevalencia quiere decir la cantidad de gente que sufre de un problema, al menos una vez en el último año un dolor. Ahora, la migraña crónica afecta de un 2 a un 4% de la población adulta. Hablamos de migraña crónica cuando un paciente tiene dolor de cabeza por lo menos 15 veces en un mes, en 3 meses consecutivos. Es decir, que de 30 días que tiene un mes, le debe haber dolido por lo menos 15 veces en 3 meses consecutivos. Serían 45 ataques de dolor de cabeza en un periodo de 90 días, que serían 3 meses. Entonces, antes de definir algunas cosas, tenemos que decirle que la principal causa de consulta en neurología es el dolor de cabeza. Esa es la principal causa de consulta. De 10 pacientes que vienen aquí al consultorio, cerca de 5 a 6 son por dolor de cabeza. No quiere decir que sea migraña. Entonces, en ese paciente que nosotros recibimos con dolor de cabeza, tenemos que diferenciar si es una cefalea primaria, idiopática o esencial, o si es una cefalea secundaria a otro proceso. Como le dije en un principio, si un paciente tiene un proceso gripal, viral, no es lo mismo un paciente que acude a la consulta por dolor de cabeza y tiene fiebre, ahí cambia toda la situación, tiene otro síntoma que puede ser indicativo de que cursa un proceso infeccioso. Entonces, la cefalea secundaria es aquella en la que el paciente tiene una condición, una enfermedad que provoca el dolor. Por ejemplo, si un paciente tiene un tumor cerebral, una
lesión estructural, una neoplasia o una hemorragia cerebral, por ejemplo, un aneurisma que se rompe, te va a producir una cefalea intensa súbita, aguda. En ese caso, es una cefalea secundaria a una lesión vascular cerebral, un aneurisma que se rompe, un tumor, un proceso infeccioso, una cantidad de causas que pueden provocarla. Ahora, la cefalea primaria no existe un proceso de base que la provoque. Lo que va a haber es una predisposición, una condición, es una cefalea esencial, idiopática, y ahí es que entra la migraña. La migraña es la principal causa de cefalea primaria. En este caso, no hay una enfermedad de base, la enfermedad es la migraña. En este caso podemos decir la cefalea no es el síntoma, es la enfermedad. En caso de que usted tiene un tumor cerebral, la cefalea es un síntoma. Usted tiene una sinusitis o una otitis y le duele la cabeza, la cefalea es un síntoma. Pero en la migraña, la cefalea es la enfermedad. No hay un proceso de base, el proceso de base es el proceso migrañoso. Otra causa de cefalea primaria es la cefalea tensional o cefalea por estrés. Y tenemos la cefalea en acúmulos o clúster, que es un tipo de cefalea primaria que tiene características que la distinguen de la migraña y de la cefalea tensional. Y también hay otros tipos de cefaleas, variantes migrañosas, hay una clasificación extensa de tipos de cefaleas primarias que llenan un libro prácticamente. La mayoría de los pacientes que acuden a la emergencia o que acuden al consultorio que tienen cefalea aguda van a tener una cefalea primaria. Es decir, las cefaleas primarias son más frecuentes que las cefaleas secundarias. Entonces, ¿cómo se me ha frisado aquí esto? ¿Cómo, déjeme ver, cómo yo voy a saber si un paciente tiene una cefalea primaria o una cefalea secundaria? Lo que nos va a ayudar a eso son dos cosas. El interrogatorio del paciente. Hay que hacer un interrogatorio del dolor de cabeza. Y luego que hago el interrogatorio, que yo he tomado una historia de cómo comenzó el problema del dolor, viene lo que es los estudios coadyuvantes, los estudios tipo neuroimagen, tipo tomografía, que se van a hacer luego del interrogatorio del dolor. Es decir, primero le hago el interrogatorio del dolor de cabeza y tengo que tener una idea de qué tipo de dolor tiene el paciente, si es una cefalea primaria, y si es una cefalea primaria, si es una migraña, o si es una cefalea tensional, o si es una cefalea en acúmulo, o si es una variante migrañosa. Entonces, el objetivo de nosotros, primero es diagnosticar. Ese es el objetivo, diagnosticar la causa del dolor de cabeza. Luego que yo tengo el diagnóstico certero y seguro, pues yo puedo proceder con un tratamiento y luego puedo proceder con un tratamiento a largo plazo que implicaría la prevención. Vamos a decir algunas conceptualizaciones básicas. La cefalea primaria es una cefalea idiopática esencial. Por lo tanto, eso quiere decir que el individuo que la padece tiene una predisposición a tener dolor de cabeza ante ciertos estímulos y esa predisposición está dada genéticamente. Es decir, ese individuo que tiene migraña tiene en su código genético la facilidad para que se activen una serie de mecanismos generadores de dolor ante estímulos externos, medioambientales. ¿Cuáles son los estímulos que pueden producir dolor de cabeza en estos pacientes? Bueno, uno de los estímulos más importantes es la exposición a temperaturas altas, el calor, exponerse al sol y al calor intenso. Pasarte un día en la playa, en horas calurosas, insolación, falta de comida, hambre, periodos prolongados en ayunas, cambios hormonales. Por eso en la mujer la migraña es más frecuente que en el hombre,
porque tiene un ciclo menstrual y un proceso de ovulación, menstruación y fluctuaciones de las hormonas. La deprivación de sueño, hay personas que no pueden trasnocharse, que cuando se trasnochan tienen un ataque de migraña, o si se trasnochan frecuentemente, aumentan en intensidad y en frecuencia estos ataques. Exposición a temperatura fría también, el uso de olores intensos, perfumes, detergente, aromas, tabaco, humo, algunos alimentos. Hay pacientes que cuando ingieren queso, rancio, fermentado, yogures, lácteos, cítricos, jugos ácidos, pues van a tener ataques de migraña. El uso de nitritos, sustancias vasodilatadoras intensas y el alcohol. Entonces, el estrés también es un factor. Estos son factores desencadenantes, factores gatillo. No quiere decir que comer chocolate, comer queso rancio sea génesis de migraña. Usted tiene que tener la condición genética. Hay varios genes implicados en la generación de la migraña. Y el más importante de ellos es el gen que codifica el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. De hecho, hay un medicamento nuevo que trabaja como mecanismo de acción en ese gen y en esa proteína. Entonces, la migraña, hay un proceso de... Hay una serie de alteraciones que se producen en el tallo cerebral, en estructuras troncoencefálicas, tálamo y corteza, que están relacionadas con actividad de la serotonina y del sistema vascular trigémino vascular. El trigémino es el nervio del dolor de la cara y hay una teoría trigémino vascular en la génesis. Hay una disfunción troncoencefálica, hipotalámica, se activan las vías serotoninérgicas, noradrenérgicas del dolor y hay una hipersensibilidad o una sensibilización del trigémino. Esto quiere decir, fíjense que este proceso de activación va a generar una serie de síntomas que no solo es dolor de cabeza. Tienen que tener en claro eso. La migraña no solo es dolor de cabeza. El dolor de cabeza tiene características distintivas que se las voy a decir ahora. Pero tiene muchos síntomas que no son dolor. Por ejemplo, hay pacientes que van a tener síntomas visuales en un 20%. La migraña con aura. La migraña con aura visual. El paciente con migraña con aura, antes de la fase dolorosa, va a percibir estrellas, luces, centelleo, fuegos artificiales, espectro de fortificación, todo eso. Y luego viene la fase de dolor. Entonces, la fase de aura le avisa al paciente que se avecina un ataque de migraña. Pero esto solo se va a ver en un 20%. El 80% de los pacientes con migraña no van a tener aura visual. Entonces, el paciente con migraña, ¿cuál es la característica fundamental? Primero, que el dolor es un dolor que predomina hemicraneal. Me duele la mitad del cráneo, hemicráneo. De ahí viene la palabra migraña, de hemicraneal, micraneal. Quítele la H y la E y se convierte en micraneal. De ahí viene la palabra migraña, de hemicráneo. Me duele la mitad de la cabeza. Y ese dolor me pulsa, me late por esa activación de las vías serotoninérgicas y noradrenérgicas. ¿Qué sucede? Que el paciente siente el corazón en la cabeza. Siento que el corazón me late en la cabeza, porque cada pulsación la percibo y es un dolor pulsátil, martilleante. Eso es típico de la migraña, ese tipo de dolor. Otra característica es que la migraña te va a dar náuseas y vómitos. No en todos los pacientes, pero si un paciente con un ataque de dolor de cabeza no tiene náusea, no tiene vómito, no tiene fotofobia, no le molesta la luz, la claridad y no tiene sonofobia, no le molestan los ruidos, esos 4 síntomas, si no tiene ninguno de ellos, el diagnóstico de migraña es dudoso.
Por lo tanto, debe haber o náuseas o vómitos, o fotofobia o sonofobia. Esas son las características que el paciente debe de decirle en los casos de que se sospeche una migraña. Es una afección genética en la que la persona tiene predisposición a sufrir cefaleas episódicas. Episódico es que te duele un día ocasional ante un estímulo, cogiste mucho sol, no comiste. En ese caso, la cefalea episódica va a presentarse menos de 15 veces al mes. O puede ser incluso un dolor que te da una vez cada 4, cada 2 o cada 3 meses. Entonces, la migraña no solo es dolor de cabeza, hay una disfunción neurológica, porque el paciente puede tener una migraña con aura hemipléjica. En ese caso va a tener un déficit hemicorporal transitorio. O el paciente puede tener una migraña con aura oftalmopléjica, parálisis de un par craneal, migraña retiniana, afectación con pérdida de la visión. El paciente puede tener síntomas de calambres, hormiguillos o parestesias en un hemicuerpo. Lo único es que la sintomatología focal transitoria va a desaparecer y va a predominar lo que es la sensación de dolor de cabeza. La cefalea tensional tiene una característica. Primero, no es hemicraneal. No te da en la mitad de la cara, de la cabeza. La cefalea tensional, por lo general, puede afectar la región de la frente, como si te estuviesen comprimiendo, tuvieses una banda que te aprieta, un casco protector que te aprieta, o el paciente puede percibir una sensación de pesadez en el cuello. Hay un dolor occipito nucal, región posterior y en la parte de cervical. En ese caso, el paciente tiene una sensación de pesadez o de presión y el dolor no es pulsátil, es presionante. En la cefalea tensional no hay náusea, no hay vómito, no hay fotofobia, no hay sonofobia. Las mujeres padecen más migraña por los cambios hormonales, fluctuaciones de estrógeno, embarazo. El uso de los anticonceptivos orales no se recomienda que una mujer migrañosa que tenga frecuentes dolores de cabeza tipo jaqueca, tengo que decirle, migraña y jaqueca es lo mismo. Migraña y jaqueca es lo mismo. No hay ninguna diferencia, es exactamente igual. Entonces, en las mujeres, las cefaleas migrañosas van a ser más frecuentes por lo que hablamos. El embarazo, en el embarazo sucede algo. Hay un cambio radical de lo que son en un inicio, aumento de la progesterona, disminución de los estrógenos. Eh, hay, suceden tres posibilidades. Que la persona siga igual como estaba antes del embarazo. Es decir, que si le dolía 2 o 3 veces al año, pues le sigue doliendo igual. O que le disminuya. Puede disminuir o puede aumentar. Y eso se va a ver en un tercio de cada caso. Como son tres opciones, sería un 33.3% en cada opción. O se queda igual como estaba antes del embarazo, o aumenta o disminuye. Entonces, le decía que los anticonceptivos orales no son recomendados en mujeres migrañosas por tendencia a producir infartos, hipercoagulabilidad y fenómenos aterotrombóticos. La menopausia, pues luego que viene ese periodo que la mujer ya no produce ese ciclo hormonal, pues la migraña puede tener un periodo de disminución de la actividad y se comportaría igual que los hombres, que el porcentaje es la mitad. Si la prevalencia global de cefaleas primarias migrañosas en una mujer ronda un 18%, en los hombres ronda cerca de un 8 o un 9%, es decir, la mitad. Es decir, que no es la alta frecuencia de la migraña en la mujer, no es por los genes, es por las hormonas, por el componente hormonal. Entonces, la, la sola descripción del dolor de cabeza no es un factor de predicción fiable, si es una cefalea primaria o si es secundaria. Ahora, el tipo de dolor, la característica de dolor, sí. La presencia de una cefalea hemicraneal,
el dolor de cabeza sordo que se da en pacientes con cefalea primaria, también se puede dar un tumor cerebral. Es decir, aquí lo que quiere decir esta imagen es que una cefalea primaria, las características del dolor puede ser igual en una cefalea primaria que en una cefalea secundaria. ¿Cuáles son las preguntas importantes que debemos hacer en un paciente que viene con dolor de cabeza? Lo primero que tenemos que saber es si es la primera vez que el paciente le duele la cabeza. Tenemos que investigar. Vino una persona a consultar, una femenina de 25 años, le duele la cabeza. ¿Cuánto tiempo tiene usted sufriendo de la cabeza? No es lo mismo que te diga, bueno, doctor, a mí me está empezando a doler de hace 2 o 3 días, a que te diga, no, yo sufro de eso desde adolescente, desde los 12 años me duele la cabeza, desde que tengo uso de razón me duele. Es diferente. Entonces, en ese caso, la pregunta es inicio del dolor de cabeza. ¿Cuándo le comenzaron los dolores de cabeza? Tiempo de evolución de la enfermedad. Esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene usted sufriendo de esto? Otra pregunta es, ¿cómo es el dolor? ¿Dónde le duele? Dígame en qué parte de la cabeza es el dolor. ¿Cómo es el dolor? El dolor me puede apretar, me puede latir, me puede pulsar, me puede clavar, me puede pullar. Frecuencia e intensidad del dolor. En la intensidad siempre uno le pregunta una escala del 1 al 10. Frecuencia. ¿Cuántas veces te duele en una semana? Muchas veces les recomendamos al paciente que hagan un diario del dolor para tener una idea de cuántas veces le duele. Por lo menos que hagan un diario en un periodo de un mes o de 3 meses, dependiendo de la frecuencia. Pero la idea es identificar si le duele en un mes más de 15 veces, que es bastante, es mucho. La mayoría de los pacientes que nos visitan a nosotros vienen porque le duele muy frecuente o muy intenso. Una gente que le dé dolor de cabeza en un año, 1 o 2 veces, es muy raro que acude al neurólogo. Es muy raro. ¿Por qué? Porque el paciente resuelve su asunto con un abortivo del dolor y como le va a doler en 3 o 4 meses, pues mejor espero. Ahora, cuando a una persona le duele semanal o 2 veces por semana, es casi seguro que busque ayuda médica. Aquí habla de que hay en la fisiopatología que se activa el mesencéfalo, que se activa la sustancia gris, que hay terminales nerviosas sensitivas primarias que inervan los vasos de la dura madre, y ahí viene lo que son las áreas sensibles al dolor. El cerebro como tal, el cerebro no duele. ¿Qué es lo que duele? Los vasos sanguíneos. ¿eh? Los vasos sanguíneos, las meninges, la piel, el cuero cabelludo, los músculos, las estructuras relacionadas con el ojo, el oído, la nariz, senos paranasales, los dientes. Esas son las estructuras sensibles al Esas son las estructuras sensibles al dolor. Las arterias meninges, la dura madre, estructuras relacionadas con el trigémino. Esas son las estructuras que duelen. El cerebro como tal es indoloro. Estas neuronas van a percibir la pulsación de los vasos meningios como una sensación dolorosa y pulsátil. Y el cerebro de un migrañoso no habitúa las señales sensitivas de manera normal. Aquí hay una serie de esquemas donde podemos ver esas estructuras troncoencefálicas que se activan, el trigémino, el ganglio del trigémino, ganglio palatino, estructuras de la dura madre, son las estructuras que en la fisiopatología se van a activar. Entonces, la cefalea secundaria. Antes de entrar aquí, la cefalea en acúmulo tiene una característica. La cefalea en acúmulo es una cefalea, es más frecuente en hombres, que es la única cefalea que es más frecuente en hombres. El dolor tiende a ser nocturno o de madrugada. El paciente se acuesta sin dolor y despierta a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana con una cefalea muy intensa que tiene un inicio rápido, es decir, desde que inicia al punto máximo de dolor pasan minutos. Este dolor de la cefalea en acúmulo puede ser detrás del ojo, un dolor retroocular intenso,
Incluso puede haber un proceso inflamatorio que afecta la hemicara. Puede haber lagrimeo y moqueo, congestión nasal. Y es un dolor que, así como viene intenso y asciende rápido, asimismo, ese dolor va a desaparecer luego de 1 o 2 horas. No pasa de 3 horas el dolor. En cambio, las migrañas pueden tener una duración desde 4 hasta 72 horas. Le llamamos estado migrañoso a un paciente cuando tiene 72 horas de cefalea migrañosa que no cede a ningún analgésico, que no cede a ningún fármaco abortivo de la migraña, sea específico o inespecífico. Eso es un estado migrañoso, es una complicación de un cuadro de migraña. 72 horas con una cefalea persistente refractaria que no cede a nada. La cefalea secundaria puede ser provocada por hipertensión o hipotensión intracraneal, isquemia cerebral, malformación vascular, meningitis, arteritis de células gigantes, uso de nitratos, post-revascularización carotidia. Hay una estimulación de los nociceptores de neuronas sensitivas de primer orden que afectan los pares craneales trigémino, el glosofaringeo, el vago y las raíces cervicales superiores. Bueno, ¿cuáles son las características que nos orientan a una cefalea secundaria, no primaria? Por ejemplo, la mayoría de los pacientes con cefaleas migrañosas van a tener un origen del dolor las edades de inicio de esta condición son en inicios tempranos de la vida. La migraña comienza en la adolescencia o en la juventud temprana. Es muy raro que una persona migrañosa comience a sufrir de migraña después de los 35 años de edad. Entonces, una bandera roja que te orienta a una cefalea secundaria es una persona que nunca ha sufrido de dolor de cabeza, comienza a sufrir dolor de cabeza después de los 50 años. Es una cefalea diferente, cambia el patrón del dolor. Es una cefalea, la primera cefalea se inicia en edades posteriores a los 35 años. O es una cefalea peor. A mí me dolía, pero como me dolió hace 2 días, nunca me había dolido. Hay que pensar en una causa secundaria. O una cefalea persistente que no mejora, que no se mejora. También cuando hay exacerbación de acuerdo a la posición de la cabeza, maniobra de Valsalva, trauma craneal, y ahí habla después de los 50 años. Por ejemplo, viene un paciente que tiene 51, 52 años, doctor, yo vengo porque me está doliendo la cabeza. ¿A usted le había dolido antes? Cuando te dice no, primera vez que me duele, a mí nunca me duele la cabeza, póngale atención porque no tiene la edad para ser catalogado como una cefalea primaria. Si tiene focalidad neurológica, si tiene alteraciones del nivel de conciencia, si tiene fiebre, si ha convulsionado, si tiene rigidez de nuca, un paciente con dolor de cabeza, fiebre, rigidez de nuca, cambios de conducta, cambios del sensorio, hay que pensar en una neuroinfección. Papiledema, HIV. Miren, después del interrogatorio que usted va a examinar el paciente, recuérdese, en el interrogatorio, tiempo de evolución, frecuencia del dolor, intensidad del dolor, duración del dolor, cuánto le dura el dolor, qué factores desencadenantes hay para provocar el dolor, la frecuencia, intensidad, duración, localización, característica del dolor, factores que lo mejoran. ¿Qué usted hace para quitarse el dolor de cabeza? ¿Qué medicamento usted toma? Muchas veces los pacientes se toman un calmante, otros prefieren entrar en una habitación con poco escándalo, apagar las luces y tratar de dormir, porque el sueño mitiga y disminuye el dolor de cabeza tipo jaqueca. Entonces, después que usted examine al paciente, que le hace el interrogatorio, tiene que hacer un fondo de ojo. El fondo de ojo es fundamental, porque el fondo de ojo, usted va a descartar si hay un papiledema, si hay una inflamación de la papila óptica. Ahí tenemos un ejemplo de papiledema. Miren ahí cómo hay unas hemorragias y los bordes de la papila desaparecen.
Si yo veo algo así en un paciente con dolor de cabeza, yo sé que estoy frente a un paciente, primero que tiene una cefalea secundaria, no primaria, y que puede haber una lesión ocupante de espacio que me esté produciendo hipertensión endocraniana, y si no la hay, pues se trata de un pseudotumor cerebral. ¿Por qué? ¿Por qué se llama pseudotumor? Porque tiene hipertensión endocraniana sin tener un tumor realmente. Entonces es un pseudo, es un tumor falso, porque no hay ningún tumor, pero se comportaría, por esta presencia de papiledema, dolor de cabeza, se comportaría como si tuviese una lesión que ocupa espacio, una lesión estructural. El hecho de que un paciente diga que le duele la cabeza, sobre todo en relación con cefaleas previas a la cefalea actual, es la información más importante para llegar al diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un paciente te dice, doctor, a mí me ha dolido la cabeza de hace mucho tiempo, ya usted sabe que lo más probable es que sea una cefalea primaria. Eh, una historia de cefaleas similares también te ayudan a diagnosticar una cefalea primaria. Como le dije, la edad de comienzo de las cefaleas primarias es en la infancia o adolescencia o juventud temprana. Nunca va a comenzar una cefalea primaria después de los 35 años. Cuando usted ve un paciente con dolor de cabeza de más de 50 años, préndase el bombillo, que lo más probable no sea migraña, si es su primer dolor de cabeza en su vida. Hay dolores de cabeza provocados por el ejercicio, ir al gimnasio, levantar mucha pesa, la cefalea de la relación sexual, es frecuente, vienen gente con esa situación. Cuando pasa eso, hay que hacer una arteriografía, por si acaso hay un aneurisma oculto, que ante el esfuerzo, el ejercicio, eh, ese aneurisma liquea un poco sin llegar a romperse y produce dolor. La primera vez que un paciente experimenta una cefalea durante el coito, necesita una evaluación completa y hay que descartar un aneurisma. Por eso la arteriografía es necesaria, en este caso angiotac. Asimismo, cuando el paciente tiene maniobra de Valsalva, cambio de postura, traumas craneales, existe lo que se llama cefalea postraumática, que es un síndrome neurológico caracterizado por dolor de cabeza y mareo, puede haber vértigo, en un paciente que tuvo un trauma craneal reciente. No es un paciente que tuvo un trauma craneal hace 5 años. A veces viene gente que se sienta aquí y dice, doctor, yo vine porque me duele la cabeza, me dio un golpe. ¿Cuándo fue el golpe? No, eso fue hace 10 años. Ese golpe de hace 10 años no te va a producir un dolor de cabeza 10 años después. La cefalea post-trauma se va a presentar días o semanas, como mucho una semana, tal vez 2, luego del golpe. Y en las personas mayores, cuando hay un trauma craneal, hay que descartar la presencia de un hematoma subdural en algunos casos. Bueno, aquí habla de la maniobra de Valsalva. Eh, ¿Cuándo yo voy a hacer una punción lumbar? Cuando yo sospecho una neuroinfección. Si yo no sospecho una neuroinfección, yo no tengo que meterle la aguja entre L2, L3 o L3, L4 al paciente. L4, L5. Si yo sospecho una punción, si yo sospecho una neuroinfección, va a ser en un paciente que tiene fiebre y que tiene rigidez de nuca, o que tenga cambios de conducta, que tenga cambios, crisis epiléptica, convulsión, fiebre, rigidez de nuca. Ahí es que hay que descartar una neuroinfección. Cefaleas que empeoran con la posición acostado sugieren aumento de la presión intracraneal. Cefaleas que empeoran con la posición erguida sugieren disminución de la presión intracraneal por pérdida de líquido cefalorraquídeo. Está la cefalea post-punción lumbar, post-raquianestesia, que es provocada no por la anestesia, sino por la aguja. Mientras más gruesa es la aguja de raquianestesia, más chance hay de que se produzca la cefalea post-punción lumbar, y más cuando el paciente se le hace el procedimiento y el paciente
no guarda reposo por 2 a 3 horas luego de la punción lumbar. Hay algunas cefaleas que son sensibles a la indometacina, hay cefaleas que son sensibles al café y recuérdense que en estos casos de cefalea post-raquianestesia ayuda mucho, aparte de estas dos sustancias, ayuda mucho lo que es el parche hemático en el área de la punción, porque al yo inyectarte tu propia sangre, el orificio que dejó la aguja de la punción lumbar se sella con un coágulo provocado por la inyección de tu propia sangre. Aquí están las características, eh, intensidad, tiempo. Cuando un paciente le dice a usted, este es el peor dolor que yo he tenido en mi vida, eso hay que ponerle asunto, porque hay que pensar en vascular, pensar en aneurisma, pensar en ruptura aneurismática. Y cuando ese dolor, las cefaleas explosivas son provocadas porque el dolor inicia y llega a su cúspide en intensidad en un periodo muy corto de tiempo, en segundos o minutos. También eso debe hacernos sospechar de alguna lesión vascular. Ahí están las preguntas: duración, cuánto dura el dolor, la localización, la calidad del dolor, síntomas asociados, ahí lo tenemos, todo lo que es náuseas, vómitos, fotofobia, sonofobia, rigidez de nuca, cambios de conciencia, focalidad, todas esas cosas hay que tenerlas pendientes, si hay fiebre, si hay sudoración. Y ahí hay una serie de características. Si tengo fiebre con cefalea, es una meningitis o una sinusitis o una encefalitis. Si tengo la presión alta puede ser una causa de dolor de cabeza en algunos pacientes que se descompensan, que no toman su fármaco, pero también puede ser producida por isquemia cerebral o por una hemorragia intracerebral. Eh, no es lo usual, porque recuérdense que el cerebro no duele. Para usted tener dolor de cabeza por una hemorragia, tiene que ser una hemorragia grande que produce efecto de masa, comprime, desplaza y comprime los vasos sanguíneos o las estructuras meningias. Por lo tanto, el interrogatorio, el fondo de ojo, la toma de la presión arterial, la búsqueda de rigidez de nuca, la búsqueda de fiebre y la realización de estudios de neuroimagen tipo tomografía son cardinales para un diagnóstico. Vamos a dejar esta parte ahí, seguimos la semana que viene, para que si tienen alguna pregunta, no se queden con la duda por lo que yo he dado hasta hoy, porque vamos a dividirlo en dos partes, hoy y la semana que viene. Quedamos en la diapositiva número 26, bueno, tiene 54 y hay otra conferencia aparte de esta. Nos quedamos en estudios diagnósticos. Si faltan 10 para las 6. Si tienen alguna pregunta, vamos a dar la oportunidad de que ustedes la hagan ahora. Doctor, una preguntita. ¿Qué, por ejemplo, los dolores de cabeza, la cefalea, cuando tienen una determinada localización a nivel topográfico, es decir, en la cabeza, por ejemplo, se relacionan con el área, por ejemplo, los dolores de cefalea occipitales se relacionan con el área visual, un ejemplo, o no necesariamente es así? Mira, cuando tú le preguntas a un paciente dónde es el dolor, dónde te duele, tú tienes diferentes posibles respuestas. Te puede doler la cabeza entera, completa, todo. Eso se llama cefalea holocranial. Me duele toda la cabeza. Hemicranial, me duele la mitad. Bifrontal puede ser ambas sienes. Cefalea en vértex o en la coronilla y la cefalea occipito-nucal. Realmente la localización del dolor no te orienta a diferentes causas, a excepción de la migraña, que sí es una cefalea. Digo, tú puedes tener una migraña con una cefalea que te afecta toda la cabeza o lo craneal, o en ambas sienes, o de un lado, pero lo más frecuente es que la migraña sea hemicraneal. El hecho de que tú tengas dolores en otra localización, por ejemplo, un dolor occipito nucal tipo presionante,
pues tú debes sospechar que es una cefalea tensional. Es lo único. Ahora, si tú tienes, por ejemplo, un dolor de oído, si hay una otitis, vas a tener dolor de cabeza, pero vas a tener un dolor que predomina en las regiones relacionadas con la oreja o el conducto auditivo y el paciente lo va a localizar fácil. Si tienes una cefalea por sinusitis, puedes tener dolor a la presión de los senos maxilares y vas a tener síntomas de descarga nasal, de secreciones nasales, eh, básicamente. Entonces, la localización te puede ayudar, pero si no es una cefalea primaria, si es una cefalea por sinusitis o otitis, si hay faringitis, tú vas a tener dolor de garganta, te va a picar la garganta. Si es en el oído, vas a tener otalgia. Si es en la nariz, vas a tener congestión nasal, secreciones y dolor a la palpación de los maxilares. O puede haber dolor en la frente, porque aquí está el seno frontal y detrás de los ojos va a estar, y la nariz va a estar el seno esfenoidal y etmoidal. Entonces van a haber síntomas asociados a la ubicación de ese dolor. ¿Quién más tiene preguntas? Perfecto, doctor, perfecto. Lo más importante es que cuando un paciente usted lo ve, primero, la pregunta número uno es si ese paciente había tenido dolores de cabeza en otro momento o es el primer dolor que tiene en su vida. A veces hay personas que te dicen que sí, que es el primer dolor que tiene en su vida, no te responden bien. Tú tienes que preguntarle, ¿a usted nunca antes le había dolido la cabeza? Si tiene 30 años, cuando usted tenía 20 años, 15 años, 10 años, 25 años, ¿a usted le había dolido la cabeza? ¿O es la primera vez que le duele ahora, hoy? Esa es una pregunta cardinal. Luego, ¿cuánto le dura el dolor? ¿Cuánta frecuencia? ¿Cuál es la intensidad en una escala de 1 al 10? ¿Qué cosas te provocan el dolor? ¿Qué cosas te la empeoran? ¿Qué cosas te la mejoran? ¿Qué tú haces para quitarte el dolor? ¿Has llevado algún tratamiento? El tratamiento va a ser abortivo. Abortivo implica cortar el dolor en su momento que está iniciándose con fármacos abortivos específicos. Los fármacos abortivos específicos son los derivados de la ergotamina y los triptanos. Los fármacos abortivos inespecíficos son cualquier analgésico antiinflamatorio que usted usa. Porque cuando usted le pone paracetamol, dorixina, dolgenal, ketorolaco, cataflán, diclofenac a un paciente, eso es un antiinflamatorio, eso es un analgésico que sirve para cualquier dolor, no es específico de la migraña. Ahora, cuando usted le pone dihidroergotamina a un paciente o un triptano como sumatriptán o ergotamina, usted le está dando algo que es solo para migraña. Y si tiene un dolor de cabeza por otra causa que no es migraña, el triptano no se la va a quitar, porque el sumatriptán, el rizatriptán, el L-triptán son medicamentos específicos para la migraña, igual que la ergotamina. La ergotamina, todo eso que ustedes ven ahí de Sumigran, Adaxin, Sumigran Plus, Avamigran, Migradorixina, Migrapax, Migraflu, todas esas pastillas que hay son ergotamínicos. Son potentes vasoconstrictores y vienen combinados con naproxeno, con ibuprofen o con acetaminofén y cafeína. Es un cóctel que el paciente se toma en pastillas. La única intravenosa es la dihidroergotamina y no hay disponible en el país. Ahora, generalmente en emergencia usamos un analgésico antiinflamatorio para quitar el dolor. Puede ser el ketorolaco, puede ser la mimadorixina intravenoso que pica muchísimo. Hay diferentes opciones. Ahora, el ketorolaco, 60 miligramos, en algunos esquemas 30 miligramos intravenoso, 30 miligramos intramuscular, combinado con metoclopramida, es una buena alternativa para yugular una migraña aguda. Pero es un medicamento inespecífico porque eso es un antiinflamatorio que sirve para cualquier dolor, no solo para migraña. El otro tratamiento es el preventivo de la migraña. Un tratamiento preventivo de la migraña, hablaremos de eso en la próxima clase. ¿Quién tiene preguntas? Solo Fidel ha preguntado nada más. Doctor, en el caso de la cefalea
coital, estaba revisando que es más frecuente en hombres Sí, y que esta se incrementa proporcionalmente con la actividad sexual y que se torna insoportable durante el día y que aún empeora con el orgasmo. Entonces, sí, mi por eso se pregunta, llama en algunos casos cefalea orgásmica. Se le llama así, porque ok, sucede en el periodo final de la relación sexual. Es más frecuente en hombres, sin embargo, todo paciente que nos visita por eso, hay que hacerle una angiotomografía para descartar un aneurisma oculto que haya entonces, esté liqueando. Si no se entonces, encuentra eso, el tratamiento es igual que el de una migraña. Con los medicamentos, la indometacina es muy buena para ese tipo de dolor. ok, esa era la pregunta. La Está bien. indometacina es muy buena. Muchas veces, incluso, recetamos indometacina antes de la relación sexual por un tiempo, por unos días nada más. Si usted ha descartado que no hay ningún aneurisma ni hay ninguna lesión vascular, usted le pone un tratamiento preventivo, que hablaremos de Ok, cuáles son esas medicinas, y le pone indometacina por una semana más o menos. ok, Esto ayuda bastante para tomárselo de noche o en algún momento del día. ok, gracias. Diane, Doctor, una pregunta. En el caso de las cefaleas postpunción, ¿es necesario siempre el uso del parche hemático o se puede dar el beneficio de que uno le pueda poner al paciente, a la paciente o al paciente un tratamiento, por ejemplo, antiinflamatorio y si no excede, entonces usar lo que ya es el parche hemático? miren, en ese tipo de... Lo primero es que el paciente debe guardar reposo luego de que se hace la punción lumbar y no levantarse y ponerse a caminar 2 o 3 horas después del procedimiento. No levantar la cabeza. Es bueno que el paciente permanezca eh, en una posición acostado y el problema es no estar moviéndose, levantando la cabeza. Pero la mayoría de los pacientes que nos visitan ya tienen varios días de operado, incluso a veces semanas, y ya han estado tomando muchísimas cosas de medicamento para el dolor. Entonces, en esos casos, hay que utilizar medicamentos que relajen al paciente, medicamentos que induzcan el sueño para que duerma mejor. Generalmente son mujeres que han dado a luz, que el niño despierta mucho de noche, tienen un trasnoche arriba y también se han polimedicado con analgésico antiinflamatorio. En ese tipo de casos es muy bueno el café. El café, la cafeína ayuda, sea tomar café normal o tomar pastillas de cafeína, porque todos esos medicamentos, Sumigran Plus, Adaxin, Parcel, Tonopan, Abamigran, todos tienen cafeína, pero también tienen otras cosas. La cafeína puede ayudar. Si después de 15 días del procedimiento el paciente persiste con el dolor, a pesar de tú dar estas medicinas y de poner algunos preventivos para la migraña, como la amitriptilina, se beneficia de un parche hemático realmente. Gracias, doctor. Diane, pues entonces, el próximo martes hablamos, o tú y yo nos ponemos de acuerdo de la próxima, y yo te mando la grabación, pero tú querías que la grabaran, pero aquí hay 20 personas, ¿eh? Ok, sí, lo que pasa es que se supone que todo el que no esté de servicio debe entrar. Pero entró todo el mundo, parece. Sí, pero no, hay los que están en Torrea y están en plan.